La noche en la hacienda Ojo de Agua tenía un silencio engañoso. Parecía paz, pero para quien sabe escuchar, estaba llena de advertencias. Aquella noche, el único sonido que se oía era el del miedo. Un miedo frío que bajaba por la espina dorsal y hacía sudar al hombre incluso en el sereno del desierto. Las antorchas que encendimos en el patio de la casa grande bailaban con el viento, arrojando sombras en las caras de los hombres de la tropa, todos apostados, quietos como estatuas de catedral, pero con el infierno en la mirada. Habíamos llegado como almas en pena, sin el ladrido de un perro, sin el cacareo de una gallina. La hacienda ahora era nuestra. En el centro de todo estaba el general. Pancho Villa no gritaba, no maldecía, era peor. Él miraba. Aquella mirada suya, intensa y penetrante, que calaba más hondo que una daga, veía el alma del sujeto y lo que había de podrido en ella. Y frente a él, de rodillas en la tierra batida, temblando como vara verde en tormenta, estaba el tal don Tiburcio Bastos. El hombre que pocas semanas antes se sentía el dueño del mundo, el rey de aquel pedazo de suelo chihuahuense, ahora parecía un animal acorralado. La ropa de lino fino que usaba hasta para dormir estaba sucia de polvo y de una orina que el miedo le hizo escapar. La barriga grande, que inflaba con orgullo, ahora subía y bajaba en una desesperación muda. «Don Tiburcio». La voz del general salió baja, arrastrada, pero cortó el aire como machete afilado. «Dicen que usted es hombre de muchas posesiones, que tiene más tierra de la que el ojo alcanza y más cabezas de ganado que piojos en cabeza de niño pobre. Pero su mayor riqueza, por lo que me contaron, es otra. Dicen que usted tiene un gusto diferente, un gusto por bromas fuertes». Tiburcio intentó responder, pero de la boca solo salió un sonido ahogado, un hilo de voz. Sacudió la cabeza, un no, desesperado, como si pudiera negar su propia fama. El general sonrió, una sonrisa que no mostraba dientes, solo desprecio. «¿No? ¡Qué lástima!», continuó Villa, dando un paso lento hacia él, con las espuelas tintineando en la noche. «Pues su fama corre por todo el norte. Dicen que a usted le gusta tanto un cierto perfume, que hace hasta que sus peones prueben el sabor. Dicen que en su hacienda el castigo tiene sabor a queroseno». La palabra queroseno cayó en medio del patio como una piedra de molino. El hacendado se encogió todo, como si la palabra fuera un latigazo. En ese momento, él supo. Entendió por qué aquellos demonios de sombrero ancho habían cabalgado leguas hasta su puerta. No era por dinero, era por aquello. El general hizo una señal con la cabeza. Rodolfo Fierro, uno de los nuestros, un hombre de mirada dura y pocas palabras, se adelantó. Traía en la mano una lata de queroseno, de aquellas de metal, con pico fino. La misma lata. La colocó en el suelo, al lado del hacendado arrodillado. El ruido del metal en la tierra seca sonó más fuerte que un disparo. Tiburcio miró la lata como si mirara a una víbora de cascabel lista para atacar. El sudor escurría por su rostro, mezclándose con las lágrimas de pavor. «Nosotros no vinimos por su ganado, patrón, no queremos su tierra», dijo el general, la voz ahora un veneno tranquilo. «Dinero de hacendado cobarde suele venir sucio de sangre y de lágrimas de pobre, no nos sirve. Vinimos a cobrar una deuda de honor. Y el pago, el pago usted mismo lo va a escoger». Para entender la frialdad en el ojo del general aquella noche, la razón de aquella furia helada, necesitamos volver unas semanas en el tiempo. Necesitamos volver al día en que el sol ardía más fuerte y la maldad de un hombre plantó la semilla de su propia desgracia. La sequía de aquel año era una de las peores que los viejos ya habían visto. El sol era una desgracia amarilla en el cielo, cocinando la tierra hasta volverla cuero viejo y agrietado. Y en ese tiempo de miseria vivía en la hacienda de Tiburcio el tío Juan. No era esclavo en el papel, pues las leyes decían otra cosa, pero la deuda en la tienda de raya y el látigo del patrón lo ataban más fuerte que cadenas. Un viejo yaqui,
La piel un mapa de arrugas y cicatrices, la espalda ya haciendo la curva de quien cargó el mundo a cuestas. Pero los ojos de él todavía tenían una luz terca de gente, que se negaba a apagarse. El servicio del tío Juan era cuidar los quinqués de la casa grande, llenarlos de queroseno, limpiar el vidrio, encenderlos cuando la noche llegaba. Y fue en ese servicio que la desgracia hizo emboscada. En un atardecer, con las manos ya débiles y temblorosas por la edad, el viejo se descuidó. Un tropiezo en el suelo desigual y un hilo de queroseno se derramó en la tierra. No fue nada, una manchita oscura que el calor iba a beber pronto, muy pronto, pero don Tiburcio lo vio. Y un hombre malo no necesita un motivo grande para ser cruel. Un motivo pequeño sirve hasta mejor, pues muestra el tamaño de su poder. Agarró al tío Juan por el brazo delgado y lo arrastró hacia el medio del patio, justo a la hora en que el resto de la peonada volvía del campo, cansada y hambrienta. Quería testigos, a su maldad le gustaba el público. «Este indio inútil está desperdiciando lo que es mío», gritó la voz de Cerdo Gordo resonando por la hacienda. «Pues si le gusta tanto el olor del queroseno, va a aprender a gustar del sabor también». Los otros trabajadores pararon, inmóviles, la rabia amarrada en el fondo del pecho, impotente. Vieron al tío Juan ser forzado a arrodillarse, la cabeza baja, el cuerpo todo temblando de vergüenza. Vieron al patrón tomar la lata de metal, la misma lata, y meter el pico en la boca del viejo, que ni fuerza para cerrar tenía ya. «Beba, beba, que es para aprender a no echar a perder lo que es ajeno». Y lo hizo tragar. Supimos después, por un vaquero que huyó de allá, que el sonido del viejo atragantándose con el veneno fue la cosa más triste que él había escuchado. El pecho subiendo y bajando en una tos que rasgaba el alma, los ojos llenándose de agua, no solo por el queroseno, sino por el dolor de ser tratado como un animal, una nada. Y don Tiburcio reía, una risa alta, satisfecha. La risa de quien se siente Dios, con el poder de crear el infierno en la vida de un hombre. Él no sabía, pero el sonido de aquella risa y el olor de aquel queroseno derramado en el suelo se pegaron al viento. Y el viento del norte no pide permiso, mi amigo. Él viaja, silba y cuenta lo que ve. Y la historia de aquella cobardía ya estaba en camino hacia un cierto campamento, escondido en el corazón de la sierra, donde la justicia no usaba balanza, usaba carabina 30-30. El espectáculo de don Tiburcio había terminado, pero el dolor del tío Juan apenas comenzaba. Después de que el patrón se dio la vuelta, satisfecho con su obra, limpiándose las manos en el pantalón como quien limpia suciedad de bestia, los otros trabajadores corrieron para auxiliar al viejo. Estaba caído de lado, el cuerpo sacudiéndose en espasmos, la boca babeando una mezcla de saliva y del queroseno que no logró tragar. El olor del veneno era fuerte, un hedor que impregnaba el aire y la dignidad de todo el mundo que estaba allí. Dos hombres más jóvenes, uno se llamaba Damián, otro, José, levantaron al viejo con un cuidado que solo se tiene con cosa santa. El tío Juan no pesaba nada, parecía un atado de leña seca. Lo llevaron a su jacal, un cuartito de adobe en los fondos de la hacienda, donde el suelo era de tierra y la cama un petate. La mujer de Damián, una muchacha llamada Lucía, vino corriendo con un jarro de agua y un trapo mojado. Intentaron limpiarle la boca, darle una gota de agua para aliviar el ardor, pero el cuerpo del viejo se negaba a aceptar. Cada intento de tragar era un nuevo ahogo, una nueva ola de tos que parecía que iba a arrancarle el pecho hacia afuera. Pasó la noche entera ardiendo en fiebre. No era solo la fiebre del cuerpo peleando con el veneno, era la fiebre del alma, de la humillación. En medio de los delirios, llamaba a su madre, que ya había muerto hacía más de 50 años, y hablaba cosas sin sentido sobre tiempos antiguos, como si la maldad de don Tiburcio hubiera despertado todas las otras maldades que él ya había sufrido en la vida.
La gente de la hacienda se turnaba al lado de su petate. Nadie durmió aquella noche. El silencio era pesado, cargado de una rabia sorda, una tristeza que no encontraba camino para salir. Miraban el sufrimiento de aquel hombre, un padre, un abuelo para todos ellos, y sentían el sabor del queroseno en la propia boca. Quien más sentía era un muchacho llamado Ignacio. Él no era de allí. Había llegado a la hacienda hacía pocos meses, venido de lejos, buscando trabajo para no morir de hambre. Era un hombre callado, de mirada profunda, que hablaba poco y trabajaba mucho. Tenía la piel curtida por el sol y las manos gruesas de quien ya había tomado todo tipo de trabajo. Ignacio había perdido a sus padres por la viruela cuando era niño y aprendió desde temprano que en el desierto se sobrevive por terquedad y por no bajar la cabeza ante cualquiera. Él lo había visto todo, desde la hora en que el patrón arrastró al tío Juan hasta la risa final. Y mientras los otros se sentían impotentes, una cosa diferente crecía dentro de Ignacio. No era solo rabia, era una decisión. Miraba el cuerpo del viejo temblando en el petate y veía el rostro de su propio padre, un hombre bueno que también murió de una injusticia. Vio que la ley de los ricos era una balanza que solo pesaba para su lado, y si la ley de los hombres no servía, era preciso buscar otra, una ley más antigua, más dura, la ley de la revolución. En la madrugada, cuando la fiebre del tío Juan pareció dar tregua y finalmente se durmió en un sueño raso y sufrido, Ignacio se levantó. Fuera del jacal, bajo la luz de una luna delgada, encontró a Damián, el que había ayudado a cargar al viejo. Los ojos de Damián estaban rojos. «Esto no puede quedarse así, Damián», habló Ignacio bajo, la voz firme. «Lo que ese hombre hizo no tiene perdón, no es cosa de gente». Damián escupió en el suelo, la saliva espesa de rabia. «¿Y qué vamos a hacer, Ignacio? ¿Denunciar a los rurales? Los rurales comen de la mano del patrón. ¿Reclamarle al cura? El cura va a decir que recemos y perdonemos. Aquí no tenemos voz, no somos nada. Tenemos piernas para andar», respondió Ignacio, y en la oscuridad Damián vio el brillo de la certeza en la mirada del muchacho. «Yo sé de una gente que escucha, una gente que anda por estas sierras y que no tiene miedo de hacendados ni federales. Ellos son la única ley que un sujeto como Tiburcio entiende». Damián entendió al instante. El miedo pasó por sus ojos como un relámpago. «¿Estás hablando del general de Pancho Villa? Hombre, eso es buscar la muerte. Si el patrón sueña que fuiste detrás de los revolucionarios, manda a sus capataces a cazarte hasta en el infierno. Y nosotros aquí, nosotros pagamos los platos rotos». «¿Y cuál es la diferencia?», replicó Ignacio, la voz aún más baja, pero cargada de una fuerza que Damián nunca había visto. «¿Ya no vivimos con miedo? ¿Ya no pagamos los platos rotos todos los días? Hoy fue el tío Juan. Mañana puede ser tú, puede ser Lucía, puede ser un hijo nuestro. Vivir de rodillas no es vivir. Prefiero arriesgarme a morir de pie, intentando hacer lo correcto, que vivir sabiendo que vi aquello y no hice nada». Paró y miró en dirección a la casa grande, adormecida y oscura. «Me voy. Antes de que el sol salga, tomo el rumbo de la sierra. Dicen que la división del norte fue vista por allá. Alguien tiene que contar esta historia. Alguien tiene que pedir la justicia que no podemos tener». Damián se quedó callado por un tiempo, el corazón latiendo descompasado. El miedo era grande, pero la vergüenza de no hacer nada era mayor. Entró al jacal y volvió con un pedazo de piloncillo y una cantimplora llena de agua. Se la entregó a Ignacio. No era mucho, pero era todo lo que tenía. «Vaya con Dios entonces, compadre», le dijo, «y que el viento borre sus huellas». Ignacio hizo un gesto con la cabeza. Dio una última mirada al tío Juan, dormido, e hizo una promesa silenciosa a aquel viejo que apenas conocía, pero cuyo dolor ahora era el suyo, la promesa de que aquella humillación tendría un precio. Y, sin mirar atrás, se internó en el monte.
volviéndose una sombra que desaparecía en la oscuridad. Comenzaba allí la jornada de un mensajero anónimo, un peón común que llevaba en los pies el polvo del desierto y en el corazón una historia de crueldad que necesitaba ser contada al único tribunal que tal vez lo escuchara. Fueron 3 días y 3 noches que Ignacio caminó por el monte. Caminó comiendo el piloncillo que Damián le dio y bebiendo el agua de la cantimplora como si fuera oro. De día, el sol era su verdugo. De noche, el miedo era su compañero. No sabía exactamente a dónde iba, solo seguía la dirección que la gente decía ser el escondite de la tropa. Ya estaba casi sin fuerzas, los pies sangrando dentro de los guaraches, cuando sintió el cañón frío de un Mauser en su espalda. «Un paso en falso y te vuelves comida de sopilote», dijo una voz áspera. Ignacio levantó las manos, el corazón en la boca. 2 hombres salieron de detrás de unos matorrales, vestidos con carrilleras cruzadas en el pecho y sombreros anchos. Eran centinelas de Villa. Llevaron a Ignacio amarrado, caminando por 1 hora más, por un sendero que solo el diablo conocería, hasta llegar al campamento. El lugar estaba escondido entre las piedras, casi invisible para quien mirara de lejos. Había gente por todos lados, hombres limpiando armas, soldaderas preparando comida y el olor de café de olla y carne asada mezclado con el olor de pólvora y caballo. Llevaron a Ignacio hasta el centro del campamento. Allá, sentado en una piedra, limpiando su revólver con una calma que daba escalofríos, estaba él, el general Pancho Villa, el centauro del norte. No era un gigante como decían las leyendas, pero tenía una presencia que llenaba todo el lugar. Levantó los ojos y midió a Ignacio de arriba a abajo. El campamento entero quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el forastero. Aquello era una sala de tribunal, y el juez era el jefe de la revolución. «¿Quién es usted y qué hace en mis tierras, muchacho?», preguntó Villa, la voz sin emoción. «Mi nombre es Ignacio, mi general», dijo el joven, la voz temblorosa pero firme. «No soy ladrón ni espía de los federales. Soy un mensajero. Traigo una noticia de una gran cobardía, una historia que usted necesita escuchar». Villa dejó de limpiar el arma. Hizo una señal para que desataran a Ignacio y otra para que le dieran un plato de frijoles y una taza de agua. «Pues entonces coma, beba y después cuénteme ese asunto. Y fíjese bien lo que habla, que aquí no nos gustan las mentiras». Ignacio comió como si no hubiera visto comida en un año, bajo la mirada atenta de Villa y de los otros dorados, como Fierro y Urbina. Era un silencio pesado, de espera. Cuando terminó, se levantó, se limpió la boca en la manga de la camisa y comenzó a hablar. Contó todo. Contó de don Tiburcio, de su maldad fría y diaria. Contó del tío Juan, de su vida de sufrimiento, de su dignidad de viejo. Y entonces contó la escena en el patio. Su voz se quebró, pero no lloró. La rabia secó las lágrimas, describió el queroseno derramado, la humillación pública, el sonido del viejo atragantándose y la risa del hacendado. La risa. Hizo cuestión de imitar la risa, gorda y cruel, para que todos allí sintieran un poco del asco que él sintió. Cuando Ignacio terminó de hablar, el silencio en el campamento era tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. Nadie se movía. Todos miraban al general. Villa no dijo nada por un largo tiempo. Se quedó quieto, el revólver en la mano, el rostro sin expresión. Pero quien lo conocía de cerca veía el peligro armándose. Era una furia silenciosa que se juntaba dentro de él como agua de presa antes de reventar el muro. Los nudillos de sus dedos, sosteniendo el arma, se pusieron blancos. Sus ojos parecían haberse vuelto pozos de oscuridad. Finalmente se levantó. Caminó hasta Ignacio y puso la mano en el hombro del muchacho. «Usted fue muy hombre al venir hasta aquí. Arriesgó el pellejo para defender el honor de un viejo que ni era su pariente. Eso tiene valor», dijo Villa. Después se volvió hacia la tropa. Su voz ahora era otra.
Era la voz de mando, la voz que hacía temblar a hacendados y generales del gobierno. Ese tal don Tiburcio cometió un pecado que no hay rezo que borre. En el norte podemos ser duros, podemos ser brutos, pero no se pisa a la gente caída. No se usa la fuerza para humillar a quien ya no tiene defensa. Eso no es cosa de hombre, es cosa de animal ponzoñoso. Miró a Fierro. Prepare a los muchachos, quiero 20 de los mejores dorados. Vamos a hacerle una visita a esa hacienda Ojo de Agua. La decisión estaba tomada. El Tribunal de la Revolución había dado su sentencia. Pero el general no era un loco que salía disparando a lo tonto. Su rabia trabajaba junto con la cabeza. Sentó a Ignacio cerca de él de nuevo y comenzó la planificación. Quería saber todo. ¿Cuántos pistoleros tenía el patrón? ¿Eran buenos para la pelea? ¿Dónde dormían? ¿Cuál era el mejor camino para llegar a la hacienda sin ser visto? Había perros. ¿Cómo era la casa grande? ¿Dónde quedaba la recámara del patrón? Ignacio, que tenía buen ojo para el detalle, dibujó un mapa en el suelo con una varita. Explicó la rutina de la hacienda, la arrogancia del patrón, que confiaba tanto en su poder que apenas tenía vigilancia de noche. El general escuchaba todo, quieto, armando la estrategia en la cabeza. No quería una batalla, quería una captura, un trabajo limpio, rápido y silencioso. El castigo de Tiburcio no sería un tiro en la oscuridad, sería un teatro, así como el que él mismo había hecho. Un teatro para que todo el pueblo viera. Salimos antes de que salga la luna, decretó Villa levantándose. Vamos a enseñarle a ese sujeto que el queroseno que tanto le gusta puede servir para encender una hoguera que nunca más va a olvidar. No hubo despedida, no hubo fiesta. Cuando el general daba una orden de esas, el silencio era la única respuesta. Solo nos alistamos, 20 hombres, los mejores de puntería y los más silenciosos. Revisamos la munición, pasamos cebo en las correas de los fusiles para que no rechinaran, llenamos las cantimploras. Ignacio, el mensajero se quedó en el campamento protegido. La pelea ahora era nuestra. Montamos en los caballos, animales fuertes y resistentes como nosotros, y partimos en la boca de la noche, una fila de fantasmas internándose en el desierto. Cabalgar con Villa en una misión de esas era una cosa diferente. No era como ir a un combate grande, contra un batallón entero de federales. Era un trabajo de precisión, como el de un cirujano, solo que la herramienta era el Mauser y el corte era en la carne de la injusticia. El general iba al frente, no para ser el primero en ser visto, sino porque nadie conocía el suelo del norte como él. No miraba solo hacia adelante, miraba al cielo, a las estrellas, sentía el olor del viento, leía las huellas de los animales, conversaba con el desierto y éste le contaba sus secretos. Fueron 2 días de viaje, cortando camino por lugares que solo los coyotes y los dorados conocían. Cabalgábamos más de noche, cuando el aire era más fresco y la oscuridad nuestra aliada. De día, nos escondíamos en barrancas o bajo la sombra de alguna sierra, descansando los animales y comiendo carne seca con tortillas duras, siempre con un centinela de ojo vivo en el horizonte. En esos momentos casi no se hablaba. Cada uno rumiaba sus pensamientos, la imagen del viejo tío Juan siendo forzado a beber veneno en la cabeza. Muchos de nosotros allí también habíamos sufrido la mano pesada de algún patrón, y la deuda del tío Juan era un poco la deuda de todos nosotros. Sentíamos la rabia del general. No era una rabia de gritos, sino una rabia fría que dejaba el aire pesado a su alrededor. Hablaba solo lo necesario, dando órdenes cortas y precisas. Estaba cazando, y un cazador no hace ruido antes de dar el zarpazo. Fue en el segundo día, ya cerca del anochecer, que encontramos el obstáculo. El general, que iba unos metros adelante, detuvo el caballo de repente y levantó la mano. La señal era clara: peligro. Desmontamos, rápidos como el pensamiento, cada uno buscando cobertura detrás de una roca o de un órgano.
Me fui arrastrando por el suelo hasta llegar cerca de él. «¿Qué pasa, mi general?», pregunté susurrando. Él no respondió con la boca, solo apuntó con la barbilla. Miré en la dirección que indicaba. Allá abajo, en un pequeño valle, pasaba una vereda, y en ella, viniendo en nuestra dirección, una patrulla de federales. Eran unos 10, 12 soldados, los uniformes sucios de polvo, los fusiles balanceándose en los hombros, cansados. Estaban lejos de imaginar que, a menos de 100 metros, 20 rifles estaban apuntando a sus cabezas. Las ganas de uno, en una hora de esas, es abrir fuego. 12 federales, menos siempre era una buena noticia. Sentí la mano de Tomás Urbina picar en el gatillo de su carabina, pero el general hizo una señal negativa con el dedo, un movimiento casi invisible. No quería ruido. Una balacera allí iba a esparcir la noticia de nuestra presencia más rápido que fuego en pasto seco. La sorpresa era nuestra arma principal contra don Tiburcio, y el general no la iba a desperdiciar. Lo que siguió fue una lección de paciencia y disciplina. Nos quedamos allí, tendidos, inmóviles, el corazón latiendo al ritmo de los cascos de los caballos de los soldados. Pasaron tan cerca que podíamos oír su conversación, quejándose del calor, de la paga que no llegaba. Uno de ellos hasta paró para orinar en un arbusto a pocos metros de donde Fierro estaba escondido, una estatua de odio. Fue la prueba de fuego de nuestra disciplina. Nadie se movió, nadie hizo un sonido. Nos volvimos parte del suelo, parte de las piedras, invisibles. Los federales se fueron, y con ellos el peligro. Esperamos todavía media hora más, hasta que el último sonido de ellos desapareció en la distancia. Solo entonces el general dio la señal para levantarnos. «Esos ahí volvieron a nacer hoy y ni lo saben», dijo Fierro, limpiándose el sudor de la frente. «Ellos no eran la presa de hoy», respondió Villa, la voz dura como roca. «Vámonos. Nuestra presa está más adelante, durmiendo en cama blanda, soñando que es rey». Aquello sirvió para poner todavía más fuego en nosotros. La rabia estaba controlada, afilada, lista para usarse. Montamos de nuevo y seguimos viaje. El paso de los caballos ahora más cuidadoso, el silencio más profundo. Al final de aquella noche llegamos a la cima de una loma baja, y desde allá vimos, allá abajo, unas pocas luces amarillentas parpadeando en la oscuridad. Eran los quinqués de la hacienda Ojo de Agua, la guarida de don Tiburcio. Nuestra cabalgata había terminado. La cacería iba a comenzar. Desde lo alto de la loma, la hacienda parecía un animal dormido. Pero sabemos que hasta animal que duerme puede morder. El general nos reunió una última vez. Su voz era solo un susurro en el viento de la noche. El plan era simple y afilado. Nos íbamos a dividir en 3 grupos. El primero, comandado por Fierro, tenía la misión de rodear las casas de los peones, pero no para atacar. Era para garantizar que ningún inocente se metiera en la pelea y que ningún capataz intentara esconderse entre la gente. El segundo grupo, con Urbina, iba a encargarse de los pocos pistoleros que dormían en una barraca cerca del corral. La orden era clara, sin tiros. Era trabajo para cuchillo y culatazo. El ruido era nuestro enemigo. Yo me quedé en el tercer grupo, el del general. Éramos solo 5. Y Villa, yo, Fierro, que se uniría tras asegurar el perímetro. Un muchacho llamado Pedro y otro apodado el Zurdo. Nuestra parte era la más delicada. Entrar en la casa grande y atrapar al patrón en su nido de plumas. Bajamos la loma a pie, dejando los caballos atrás con un vigía. Nuestros pies no hacían ruido en el suelo de piedra y arena. Nos movíamos agachados, aprovechando la sombra de los mezquites. El aire de la noche estaba parado y apenas respirábamos para no romper el silencio. Llegamos a los límites de la hacienda. Los otros 2 grupos se separaron, cada uno desapareciendo en la oscuridad hacia su tarea, como serpientes yendo a su agujero. El general nos llevó por detrás de la casa grande, por un camino que Ignacio había explicado.
La luna estaba escondida tras las nubes, una ayuda del cielo. El único sonido era el canto de los grillos y de vez en cuando el mugido de una vaca. Escuchamos un ruido ahogado, un golpe seco, viniendo de la dirección del corral. Después, silencio. Sabíamos que la parte de Urbina estaba hecha. Los pistoleros de don Tiburcio habían sido enviados al reino de los sueños sin saber siquiera quién había apagado la luz. La casa grande era una fortaleza. Paredes gruesas, ventanas altas con rejas de hierro. Pero Ignacio había contado de una ventana en la cocina que tenía el cerrojo roto. Era nuestra puerta de entrada. El zurdo, que era flaco, fue el primero en pasar. Abrió la puerta por dentro y entramos, uno por uno, pisando más suave que gato en tejado. Allí dentro, el olor era de riqueza. Un olor a mueble encerado, a comida buena, a un mundo que no era el nuestro. En la oscuridad veíamos la silueta de los muebles pesados, de los cuadros en la pared. El general iba al frente, el revólver en la mano, moviéndose con una certeza que parecía que había nacido y crecido allí. Subimos la escalera de madera sin hacer un solo crujido. Nuestros ojos, acostumbrados a la oscuridad del desierto, veían mejor que los de un búho. Llegamos a un pasillo largo, con varias puertas. Villa paró, escuchó, apuntó a la última puerta a la derecha, la más grande de todas. Era allí, la recámara de la bestia. Nos apostamos alrededor de la puerta. El general hizo una señal. Con un empujón firme y silencioso, la puerta se abrió. Allí dentro, en una cama más grande que muchas casas de pobre, cubierto por sábanas de un blanco que lastimaba los ojos, don Tiburcio roncaba. Resonaba como un cerdo satisfecho, soñando con sus maldades, tal vez. El olor a tequila caro estaba en el aire. Entramos y rodeamos la cama. 5 sombras armadas, paradas alrededor del hombre que se creía Dios. El general se inclinó y con el cañón frío del revólver tocó levemente el cuello gordo del hacendado. Los ojos de Tiburcio se abrieron de golpe. El ronquido murió en la garganta. Primero vio solo bultos. Después, la poca luz que entraba por la ventana pegó en el metal del arma, y el patrón entendió. La mandíbula se le cayó. El color se le fue del rostro más rápido que charco de agua al sol de mediodía. Un grito intentó salir, pero la mano de fierro, que ya había subido grande y pesada, tapó su boca con un pedazo de trapo. «Buenas noches, don Tiburcio», susurró el general, la voz un escalofrío. «Veo que duerme bien, señal de que la conciencia no le pesa. Vinimos aquí para devolverle un poco del peso que usted se quitó de ella». El pavor en los ojos del hacendado era la cosa más pura que ya vi. Se debatía, pero lo sujetamos con la facilidad con que se sujeta a un borrego. Le amarramos las manos y los pies con tiras de cuero. Él no era nada. Sin sus pistoleros, sin su voz de mando, era solo un saco de carne gorda y miedo. Lo levantamos de la cama tal como estaba, solo con la ropa de dormir, y lo arrastramos fuera del cuarto, bajando las escaleras. Y fue ahí, mi amigo, que volvimos al comienzo de este relato. Lo llevamos al medio del patio, el mismo patio donde humilló al tío Juan, y Fierro encendió las antorchas. Con el patrón de rodillas en la tierra, el miedo quitándole el color del rostro y el general de pie frente a él, la escena estaba lista. La rueda de la historia había girado y ahora estaba exactamente en el punto donde nuestra conversación comenzó. El escenario del teatro del horror de don Tiburcio estaba montado de nuevo, solo que esta vez el actor principal había cambiado de papel. Con don Tiburcio temblando en el suelo, el general se volvió hacia nosotros. La orden que dio no fue para matar, fue para despertar a la hacienda entera. «Fierro, Urbina», dijo, la voz resonando en el patio iluminado. «Quiero a todo el mundo de esta hacienda aquí. Hombre, mujer, niño. Vayan a los jacales y llamen a la gente. Digan que el juez llegó y la audiencia va a comenzar. Nadie es prisionero. Hoy ellos son los testigos de honor. Nos esparcimos por la hacienda. Al principio, la gente se asustó.
Nos vieron armados hasta los dientes y pensaron que la desgracia solo había cambiado de dueño. Las mujeres agarraban a los hijos, los hombres bajaban la cabeza, esperando lo peor, pero hablábamos con calma, con respeto. El general Villa llama a todos al patio. La justicia los está esperando. Poco a poco fueron saliendo de sus casitas de adobe, desconfiados, con miedo. Se fueron juntando en el patio, formando un gran círculo alrededor de Villa y del hacendado arrodillado. Sus ojos, acostumbrados a mirar solo al suelo frente al patrón, ahora miraban aquella escena, sin entender. Veían al hombre que los azotaba, que les robaba la dignidad cada día, reducido a un monte de grasa temblorosa. Entonces, Damián y José trajeron al tío Juan. El viejo venía amparado por los dos, los pasos débiles, el cuerpo todavía enfermo por causa del veneno. Estaba más flaco, la piel cenicienta, pero cuando entró en el círculo de gente y vio a don Tiburcio de rodillas, una fuerza pareció volver a su cuerpo. Se enderezó lo que pudo, y sus ojos, antes llenos de dolor, ahora tenían una tristeza firme, una dignidad que fuego ninguno podía quemar. El hacendado vio al tío Juan y fue como si viera a su propia alma en pena. Intentó arrastrarse hacia atrás, esconderse, pero Fierro puso una bota firme en su espalda, manteniéndolo en su lugar. El círculo de trabajadores se cerró más, y un murmullo corrió entre ellos. La obra de teatro estaba completa, la víctima y el verdugo, frente a frente. El general levantó la mano pidiendo silencio. «Gente de la hacienda Ojo de Agua», comenzó, la voz clara y fuerte sin necesitar gritar. «Ustedes me conocen por mi fama. Dicen que soy bandido, que soy asesino, y tal vez lo sea. Pero hasta el animal más bravo del monte tiene su ley, y mi ley dice que no se pisa el honor de un hombre bueno. Mi ley dice que no se humilla a un viejo frente a su gente. Mi ley dice que la cobardía se paga con intereses», señaló a Tiburcio. «Este hombre se creía el rey de ustedes, el dios de ustedes. Él creía que la vida y el alma de cada uno aquí le pertenecían. Hoy vamos a mostrar que él no es nada, no es rey, no es dios, es solo un cobarde. Y hoy el tribunal de ustedes va a dar la sentencia». Se volvió hacia la multitud. ¿Quién aquí ha sufrido en manos de este hombre? ¿Quién aquí ha tenido su parte robada, su mujer faltada al respeto, su espalda marcada por el látigo de él? Hablen. Hoy la noche no tiene patrón. Hoy la voz es de ustedes. Un silencio pesado cayó sobre todos. El miedo de años todavía estaba atorado en la garganta de cada uno. Pero entonces, Lucía, la mujer de Damián, dio un paso al frente. Las manos le temblaban, pero la voz salió llena de una rabia guardada hacía mucho tiempo. Él mandó dar una paliza a mi hermano menor», dijo ella, las lágrimas corriendo. «El niño solo tenía 12 años. Tomó una fruta del huerto porque tenía hambre. El patrón mandó amarrarlo, y el capataz le pegó tanto que el niño pasó una semana sin poder andar. Aquello rompió la presa. Otro hombre, un vaquero viejo, dio un paso al frente. Él tomó un pedazo de tierra que era de mi padre, junto al río. Dijo que el papel era falso y nos echó fuera con lo puesto. Y así fue. Una voz después de otra, cada una contando una historia de crueldad, de robo, de humillación. Era una tormenta de dolor e injusticia que había quedado represada por años y que ahora se venía abajo. El patio se volvió un confesionario a cielo abierto, donde los pecadores no pedían perdón, pedían justicia. A cada historia, don Tiburcio se encogía más y más. La arrogancia se había derretido, dando lugar a un pavor infantil. Comenzó a llorar, un llanto bajo y suplicante. «Por el amor de Dios, Villa, yo pago, doy dinero, oro, doy la mitad de la hacienda. Por el amor de Dios, perdóname», gemía, arrastrándose en el suelo. El general lo miró con un asco que helaba la sangre. «¿Dinero?», dijo Villa, agachándose para quedar con el rostro cerca del de él. «¿Usted cree que el honor de un hombre tiene precio? ¿Usted cree que las lágrimas de esta gente se compran?
Su dinero está sucio, patrón, y nosotros aquí no lavamos el alma con suciedad. Se levantó y caminó hasta el tío Juan. Puso la mano en el hombro del viejo, un gesto de respeto que nadie nunca había visto al general dar a casi nadie. «Mi viejo», le dijo al tío Juan, la voz sorprendentemente suave, «la justicia será hecha en su nombre». Entonces Villa se volvió de nuevo hacia el centro del patio, tomó la lata de queroseno, que todavía estaba en el suelo, y la levantó para que todos vieran. El silencio volvió, un silencio de expectativa, de miedo y de un alivio terrible. La hora había llegado. «Don Tiburcio Bastos», dijo el general, y su voz era la sentencia final. «Usted llenó la boca de un hombre de queroseno por placer. Ahora usted va a aprender la verdadera utilidad de este aceite. Usted va a aprender lo que es escupir fuego». Aquellas últimas palabras del general cayeron en el patio y mataron cualquier otro sonido. «Usted va a aprender lo que es escupir fuego». El viento paró de soplar. El fuego de las antorchas pareció helarse. Nadie respiraba. La gente miraba, los ojos abiertos, intentando entender el sentido de aquella sentencia. Don Tiburcio, por un segundo, tampoco entendió. Solo sintió el apretón de la mano de fierro en su hombro, forzándolo a quedarse de rodillas, recto. Villa actuó sin prisa. Cada gesto suyo era parte de un ritual. Entregó su rifle a el zurdo y caminó hasta la lata de queroseno. No la pateó, no la volteó de cualquier manera. La tomó con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Abrió la tapa despacio, el ruidito del metal pareciendo un trueno en el silencio. El hacendado finalmente entendió. Su cabeza sacudió en un no desesperado, el sonido preso en la garganta. Intentó levantarse, tirarse al suelo, pero yo y Fierro lo sostuvimos por los brazos. La fuerza que él tenía, la fuerza que usó para arrastrar al tío Juan, ahora no servía para nada. Era solo un animal pesado, debatiéndose en la trampa. El general se acercó a él. El olor del queroseno llenó el aire, el mismo olor que el tío Juan sintió. Villa inclinó la lata y sin derramar una gota en el suelo, vertió un poco del líquido en la boca abierta y sollozante del patrón. No fue mucho. No era para que tragara y muriera ahogado en el veneno. Era peor. Era solo lo suficiente para llenar su boca con el sabor de su propia maldad, para que sintiera en la lengua y en la garganta el ardor, el asco, la desesperación que él forzó en otro. Tiburcio se atragantó, el cuerpo sacudiéndose violentamente. Escupía, tosía, intentaba de todo modo echar el veneno fuera, pero el sabor ya estaba impregnado. Era la primera parte de la lección, probar su propia hiel. Sus ojos desorbitados de pavor buscaban socorro en la multitud que él antes despreciaba, pero no encontró nada. Solo encontró los ojos del tío Juan, que lo observaba, de pie, una estatua silenciosa de su conciencia. Entonces el general se alejó un paso. Hizo una señal a Fierro, que le entregó una de las antorchas encendidas. El fuego bailaba en la punta del palo, iluminando el rostro de Villa con una luz roja que parecía la luz del propio infierno. Ahora todos en el patio entendieron. Un grito ahogado salió de la multitud. Algunas mujeres se taparon los ojos, otras se agarraron a sus maridos. El horror y la fascinación paralizaron a todos. Villa se acercó al hacendado una última vez. La llama de la antorcha quedó a un palmo del rostro hinchado y babeado de Tiburcio, que lloraba sin sonido. «Usted hizo a un viejo beber su veneno, patrón», dijo el general, la voz baja, casi un secreto entre los dos, pero que todos oyeron. «Pero un hombre de honor no se traga la desgracia callado, la echa fuera, la devuelve. Ahora, muestre a esta gente cómo se hace. Escupa, patrón, escupa el veneno que tanto le gusta». El hacendado, loco de terror, el cerebro ya no pensando, solo queriendo librarse del queroseno que lo quemaba por dentro,
obedeció. Juntó lo que tenía en la boca y escupió con toda la fuerza que le quedaba. Lo que sucedió enseguida fue una cosa que nadie allí olvidará mientras viva. El chorro fino del queroseno encontró la llama de la antorcha, y con un soplo, un estruendo sordo, la noche se rasgó. Una lengua de fuego, larga y naranja, explotó de la boca de don Tiburcio. Por un segundo, un solo segundo, pareció un dragón, un monstruo escupiendo su propia alma en llamas. El fuego rugió. El grito que él dio no fue de gente, fue un sonido animal que se perdió en la inmensidad del desierto. La oscuridad se iluminó con un destello terrible y final, y luego solo quedó el silencio y el olor a justicia quemada. Nadie gritó de alegría, nadie celebró. La justicia de la revolución no era motivo de fiesta, era un remedio amargo, necesario. Vi a Damián abrazar a Lucía, que lloraba bajito. Vi a los otros trabajadores mirándose como si despertaran de una pesadilla que duró la vida entera. Y vi al tío Juan. El viejo no sonrió, simplemente cerró los ojos. Y de su rostro, marcado por un siglo de sufrimiento, bajó una única lágrima. No era una lágrima de venganza, era de cansancio. La deuda, finalmente, estaba pagada. La herida, aunque abierta, había sido cauterizada con fuego. El pueblo de la hacienda continuaba parado en silencio, como si tuviera miedo de moverse y romper el encanto de aquella libertad recién nacida y aterradora. Miraban hacia donde había estado el patrón, luego al general, luego unos a otros, intentando entender qué venía ahora. Fue el general quien rompió el silencio. Se limpió las manos y se volvió hacia la multitud. Su rostro no tenía más la furia de antes. Tenía el cansancio de un juez después de una larga sentencia. «A partir de hoy», dijo, y su voz viajó por la noche alcanzando el oído de cada uno. «Esta tierra no tiene más dueño. O mejor dicho, sí tiene. Los dueños son aquellos que derraman el sudor en ella cada día. Los dueños son ustedes». Un murmullo de asombro recorrió a la gente. Se miraron incrédulos. Aquello era algo que nunca, ni en los sueños más locos, habían imaginado escuchar. La casa grande, el ganado, la siembra. «En todo es de ustedes ahora», continuó Villa, el tono de voz firme, sin espacio para duda. «Organícense, dividan el trabajo y el pan con justicia. Cuiden unos de los otros. Limpiamos el terreno de la víbora grande, pero las víboras pequeñas van a continuar por ahí. Otros hombres de poder van a querer tomar esto de ustedes. Los federales van a aparecer aquí, preguntando por nosotros. Sean listos, sean unidos». Caminó por el medio del círculo, la mirada pasando por cada rostro. «Pero la ley más importante que dejo aquí no es sobre la tierra, es sobre ustedes. Lo que pasó con el tío Juan no puede pasar nunca más. La ley de Villa, a partir de hoy, es la ley de esta hacienda. Y es simple, un hombre no pisa al otro. La fuerza no da el derecho de humillar, la riqueza no compra el alma de nadie. El respeto aquí va a ser la moneda más fuerte». Paró frente a Damián y los otros hombres más jóvenes. «Defiendan a su pueblo, protejan a sus viejos y a sus niños. Y si algún día otro tirano como ese intenta crecer por aquí, recuerden esta noche. Recuerden que la justicia del norte puede tardar, pero siempre encuentra el camino, y cobra con fuego. Con la ley declarada, la misión estaba cumplida. No había más nada que decir. El general hizo una señal con la cabeza para nosotros. La hora de partir había llegado. Sin prisa, pero con la eficiencia de siempre, comenzamos a prepararnos. Los hombres que estaban de guardia volvieron. Los caballos fueron traídos. Todo hecho en un silencio casi profesional. La gente de la hacienda asistía a todo, todavía paralizada. Era como ver un sueño deshaciéndose. Llegamos como sombras, cambiamos el destino de aquel lugar para siempre, y ahora íbamos a desaparecer del mismo modo.
Cuando el general montó en su caballo, el tío Juan dio un paso al frente, amparado por Damián. El viejo no dijo nada. Apenas se llevó la mano al sombrero, en un gesto antiguo de respeto. Villa lo miró por un instante y, levemente, tocó el ala de su sombrero en respuesta, un saludo mudo entre dos jefes, cada uno a su manera. «¡Vámonos, muchachos!», ordenó el general. Y partimos, 20 jinetes dando la espalda a la hacienda que acababan de liberar. Nadie miró atrás. Nos internamos de vuelta en el desierto, cabalgando en dirección al sol que comenzaba a querer nacer, pintando el cielo de un rojo claro, del color de sangre lavada. Para la gente de la hacienda Ojo de Agua, debimos haber parecido una visión, un grupo de almas que vino del infierno para hacer el trabajo del cielo. Y tal vez fuéramos un poco de eso, una tormenta de arena y acero que el norte usaba de vez en cuando para limpiar sus propias heridas. Y como toda tormenta, después de que pasábamos, el aire quedaba más limpio, y el suelo, aunque revuelto, estaba listo para una nueva semilla. Nunca más volvimos por aquellos rumbos. Nuestro servicio estaba hecho, y la revolución era grande, llena de otras injusticias que necesitaban nuestra visita. Pero las noticias... las noticias viajan rápido, y lo que supimos, años después, fue que la semilla que el general plantó aquella noche de fuego brotó. El pueblo de la hacienda, después de que nuestro rastro desapareció en el polvo, pasó las primeras semanas con el corazón en la mano. Los federales aparecieron, hicieron preguntas, amenazaron, pero nadie abrió la boca para contar lo que vio. Para los soldados, don Tiburcio había sido solo una víctima más de la furia de Villa. Y como los federales tenían más miedo del general que ganas de resolver crímenes, el caso fue olvidado. La familia de Tiburcio, que vivía en la capital, nunca tuvo el valor de ir a reclamar la tierra, y así la hacienda quedó para el pueblo. Se organizaron, tal como el general mandó. La Casa Grande se volvió escuela y almacén para la comunidad. La tierra fue dividida, y el lugar pasó a ser llamado por el pueblo Hacienda Nueva Vereda, un lugar donde la ley era el respeto. Aquella historia se volvió leyenda. El corrido del hacendado que escupió fuego era contado en las noches, junto a las fogatas, para enseñar a los más nuevos que no existe poder en el mundo que dure para siempre cuando es construido sobre la maldad. Se volvió un aviso para otros poderosos. El tío Juan, el viejo que fue el centro de todo, no vivió muchos años más. Su cuerpo ya estaba cansado de la vida, pero sus últimos años, cuentan, fueron de paz. Se sentaba en el portal de la antigua Casa Grande y miraba a los niños corriendo libres. Murió durmiendo, con una sonrisa leve en el rostro, como quien finalmente encuentra el descanso merecido. Su dignidad, lavada por el fuego aquella noche, había sido devuelta. Y el muchacho Ignacio, el mensajero de la justicia, él nunca más volvió a la Nueva Vereda. Cuando regresamos a nuestro campamento, él estaba allá, esperándonos. El general lo miró y dijo, su servicio de mensajero terminó. Pero el de hombre de coraje apenas comienza. Si quiere, hay un lugar y un Mauser para usted aquí. Ignacio no lo pensó 2 veces. Aquel mundo de bajar la cabeza ante el patrón no le servía más. Se volvió uno de nosotros, aprendió a disparar, a sobrevivir en la sierra, y se convirtió en un buen dorado, leal y de confianza. El desierto le había quitado todo, pero la división del norte le dio una nueva familia. Y así, mi amigo, termina la historia de cómo una lata de queroseno y la cobardía de un hombre trajeron la justicia del general Pancho Villa a un rincón olvidado del mundo. El general se fue, pero los corridos... los corridos quedan. Son como semillas en el desierto que el viento esparce y que un día dan flor. Estas historias de la furia y del honor de Villa son muchas, y no pueden morir en el polvo del tiempo, olvidadas. Necesitan ser contadas,
para que todo el mundo sepa que el coraje de un hombre puede cambiar el destino de muchos. Si te gustó escuchar este relato y quieres que la llama de estas memorias continúe encendida, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete aquí a nuestro canal para mantener viva la historia de la revolución. Deja tu me gusta para que sepamos que tú también crees que toda deuda de honor un día tiene que ser pagada. Activa la campanita para no perder la próxima vez que encendamos la hoguera para un nuevo relato. Y lo más importante, deja tu comentario ahí abajo. Di qué te pareció la justicia del general. ¿Y qué otra historia de Pancho Villa, qué otra pelea suya contra la injusticia de este mundo te gustaría escuchar? Hasta la próxima, compadres. ¡Que viva la revolución!